En este vídeo, perteneciente al tema 3 sobre telefonía IP, nos vamos a centrar en el H323 y en general en códecs tanto de audio como de vídeo, no solamente aplicados a la voz para telefonía, sino también pensando en videoconferencias y en comunicación vía telefónica de audio y vídeo. Tradicionalmente se han conocido dos estándares que son el H320 y el H323. Estos paraguas no son códecs por sí mismos que se utilizan directamente sobre los datos, sino que definen lo que habitualmente se conoce como un paraguas. Estos paraguas, como aparecen en la figura, representan a un grupo de protocolos o de códecs. Estos sistemas se utilizan para garantizar normalmente la compatibilidad entre distintos fabricantes. Así, por ejemplo, si estamos utilizando un sistema basado en telefonía IP o un dispositivo que utiliza telefonía IP y se basa en los códecs definidos por el estándar H323, podremos garantizar una cierta compatibilidad entre productos. En la parte izquierda de la figura veis el ejemplo del H320 que se utilizaba para codificar voz en sistemas de telefonía digital aplicada a los sistemas de telefonía tradicional. Se solía llamar líneas RDSI y no eran más que un sistema que transmitía de forma digital sobre los sistemas tradicionales analógicos. Hoy en día casi toda la telefonía IP viaja sobre redes de datos, así que nos encontramos en la parte de la derecha, ya que todos los paquetes de voz y también los paquetes de vídeo viajarán sobre IP en redes conmutadas. Podemos ver el grupo de códecs y algunos protocolos, como por ejemplo veis el H261 y el H263. Estos son códecs de vídeo que se suelen utilizar para realizar la codificación y compresión de la información de vídeo y que normalmente se pueden observar en extensiones como por ejemplo vídeos con extensión MP4, las primeras versiones, la 1 y la 2, y que tradicionalmente se han utilizado para realizar, por ejemplo, llamadas por videoconferencia. Este tipo de códecs, por ejemplo, se basa en imágenes consecutivas en las cuales hay poco movimiento, como podría pasar cuando realizamos una videoconferencia y la persona que está delante de la cámara no realiza movimientos demasiado bruscos. Además de este tipo de códecs, también tenemos códecs de audio. Podéis ver en la parte derecha el G711 o el G723, que se utilizan para convertir los datos analógicos de audio en una conversión digital que podamos enviar por la red. Y tenemos otros como el H245 o el Q931 que los utilizaremos para realizar llamadas mediante voz IP o para controlar las comunicaciones una vez la llamada está establecida. Los veremos en más detalle a continuación. Respecto a los códecs de audio estandarizados, normalmente hay dos organismos que en muchos casos trabajan de forma conjunta, que son la I2T y la ISO, y desarrollan códecs de diferente tipo. Normalmente los códecs que hemos visto en la transparencia anterior de la I2T son estándares que empiezan por la G.700 algo, 711, 726 o 728, son ejemplos de códecs de telefonía que se pueden utilizar para codificar el audio. Son códecs que suelen tener un bajo retardo y que consumen muy poca CPU. Esto quiere decir que son fáciles de comprimir los datos y por lo tanto consumen poca CPU, aunque normalmente los anchos de banda que consumen son un poco más elevados. Por otro lado tenemos la ISO, que genera códecs como el MPEG. Estos códecs son de una muy alta calidad y muy alta compresión, así que consiguen comprimir los datos de una manera muy eficiente, consumiendo mucha CPU y manteniendo la calidad en la transmisión de la información. Por lo tanto, se suelen utilizar para otro tipo de aplicaciones, no para la voz IP, como por ejemplo para vídeo de alta definición o para cualquier otro tipo de sistema, como por ejemplo películas o otro tipo de codificación que necesita una mayor calidad. Aquí tenéis una relación de códecs de audio, todos ellos basados en estándares G711, 26, 28, etc. Como podéis ver, los dos primeros son el G711. Es el estándar más utilizado y se desarrolló generando un bitrate de 64 kilobits por segundo, coincidiendo exactamente con las líneas de telefonía tradicionales. Este códec tiene una calidad, donde podéis ver el MOS, es la calidad que perciben los usuarios de manera, digamos, cualitativa,
y que está puntuado con la mayor calidad. Tenemos otros códecs que comprimen mucho más la información, como podéis ver, hasta 5,3 kilobits por segundo, pero que pierden un poco de calidad desde el punto de vista de los usuarios. Aquí tenemos una tabla similar, pero con estándares de videoconferencia, basada en el H264. H264 es un estándar bastante utilizado. Se utiliza para dispositivos que emiten, por ejemplo, películas en alta definición. Se puede utilizar también para streaming de vídeos sobre Internet. Y ahí tenéis, por ejemplo, para diferentes resoluciones como HD o 1080 puntos, 720 puntos, cuál es la carga de tráfico que introducen, es decir, el ancho de banda que consumen para cada uno de estos sistemas de ejemplo. Por ejemplo, YouTube, que es el último de los casos en HD en resolución 720, consumiría más o menos con este códec unos 2 megabits por segundo. Existe una evolución que es el H265, en el cual se mejora la calidad de las imágenes llegando hasta Ultra HD y las tasas de compresión. Existen multitud de dispositivos de videoconferencia basados en H323, tanto dispositivos hardware como pueden ser cámaras o sistemas de teleconferencia de voz, como sistemas software. Y un ejemplo típico era el software que incorporaba Windows en sus versiones antiguas, conocido como NetMeeting. En el ejemplo de la figura podéis ver en la izquierda la sede de una empresa que está utilizando algún hardware basado en H323 que está conectado a la red de área local utilizando cable Ethernet 10 base T. A su vez, esta empresa está conectada a Internet y genera un flujo de entre 14 y 512 kilobits por segundo, contabilizando el audio y el vídeo. Esto se conectaría con una teletrabajadora que se encuentra en su casa utilizando Microsoft NetMeeting y que está visualizando a los otros empleados que están en la empresa. La conexión de esta trabajadora es por ADSL. Como podéis ver, H323 viaja sobre IP y por lo tanto es independiente de la tecnología que estemos utilizando por debajo, que puede ser tanto Ethernet como ADSL. Si miráis en la parte inferior, podéis ver que un mensaje enviado sobre este tipo de sistemas utiliza una cabecera IP y por encima utiliza en capa de transporte una cabecera UDP, ya que son mensajes con transporte UDP no orientado a conexión, con una cabecera de 8 bytes, que es una cabecera muy reducida. A continuación veis una cabecera marcada en rojo que se llama RTP. RTP son las siglas de Real Time Protocol y es el protocolo en tiempo real que se utiliza normalmente para transportar los flujos de voz y de vídeo. A continuación, a esta cabecera, donde se indican los códecs que estamos utilizando y el tipo de datos, vendrán las muestras, que son realmente los datos de vídeo o de voz que acompañan a la comunicación. Aquí podemos ver los elementos que formarían parte de la arquitectura de un terminal basado en H323. Normalmente hace falta un equipo de captura de vídeo y un equipo de captura de audio, que serán una cámara y un micro, y una interfaz para controlar el sistema. Los sistemas de captura de vídeo normalmente se codifican con alguno de los códecs vistos anteriormente, por ejemplo, podría ser con el H264. Los de audio, sin embargo, se codifican utilizando otros códecs, como puede ser el G711. Puesto que los dos sistemas de captura son independientes, la cámara y el micro, necesitamos sincronizarlos para que la imagen y el vídeo vayan al compás. Por eso tenemos una unidad de sincronización. Por debajo, las unidades de control se encargan de establecer la llamada. Esto quiere decir que cuando el usuario quiere establecer la comunicación o quiere registrar su dispositivo en un sistema, como un gatekeeper, por ejemplo, tiene que utilizar los protocolos H225 y H245. Los protocolos de comunicación que establecen la llamada o que la mantienen suelen viajar sobre TCP en capa 4, como podéis ver en la parte inferior, mientras que los datos que son de vídeo y de audio codificados suelen utilizar el protocolo RTP, que hemos visto anteriormente, o RTCP, que es el Real Time Control Protocol, que se utiliza para tareas de gestión y de control, y viajan en capa 4 sobre UDP, el protocolo de capa de transporte no orientado a conexión. Así, todas las comunicaciones viajan utilizando el protocolo IP. Vamos a ver ahora un ejemplo de conexión utilizando terminales H323. En este ejemplo tenemos dos terminales de voz que utilizan H323
y vamos a ver los pasos que siguen para comunicarse. En el primer paso, los teléfonos deberían de registrarse en el gatekeeper, así que ambos terminales deberían de poder registrarse en el gatekeeper de la izquierda. En el ejemplo de la figura suponemos que el teléfono de la izquierda solicita la admisión en el gatekeeper de registro y recibe una confirmación. Una vez está registrado, puede averiguar también otros terminales registrados allí. Así que decide establecer un inicio de conexión con el otro teléfono. De este modo, marcando una extensión, obtendrá una dirección IP, que es la dirección IP del terminal de la derecha, y podrá establecer la comunicación. Esa comunicación hace que el teléfono de la derecha suene y una vez descolgamos el teléfono de la derecha, el de la izquierda termina también de establecer la comunicación. Esta es la fase que vemos en color verde, H225, con el protocolo Q931. A continuación, tras establecer la llamada, los dos terminales, utilizando otro protocolo que se llama H245, van a intercambiar sus capacidades. Las capacidades indican los tipos de códecs que los dos aceptan, anchos de banda y los ajustes necesarios para el funcionamiento. Cuando ambos terminales han terminado de hacer estas tareas, hay una fase opcional, que es la fase que vemos en las flechas de color morado, con el protocolo RSVP. Este protocolo se utiliza para reservar un ancho de banda predeterminado entre los dos terminales en todos los routers del camino que los separen. Esto se puede utilizar si queremos garantizar un ancho de banda a las comunicaciones, pero esto es algo opcional. Tras esta fase, empezamos el flujo RTP de Real Time Protocol, en el cual ya enviamos los mensajes propiamente de voz. Vamos a ver ahora algunos ejemplos con los elementos específicos que utiliza H323, que son primero un gatekeeper y después un gateway. Empezaremos por el gatekeeper, que hemos visto también en algunas prácticas como CCME. En este ejemplo tenemos varios usuarios, todos ellos van a hacer una videoconferencia utilizando H323. En todos los casos, los dispositivos tienen su propia dirección IP y asociada una extensión. Puesto que los teléfonos para comunicarse normalmente utilizan la extensión y no la dirección IP, o por lo menos los usuarios, lo que deben de hacer todos es, inicialmente, cuando se conectan, deberían de registrarse en el gatekeeper. De este modo, el gatekeeper contiene la siguiente información. Tiene sus extensiones, un alias, que es opcional, que va asociado en este caso al nombre del usuario, y una dirección IP. Si cualquiera de los usuarios ahora quisiera llamar a otro de los usuarios, tendría que consultar al gatekeeper cuál es la dirección IP asociada a un determinado alias o a una determinada dirección de teléfono, que en este caso es una extensión que también se conocen como direcciones E164. Estas serían las comunicaciones utilizando puramente sistemas basados en IP, que utilizan redes conmutadas de datos. Ahora vamos a ver cómo se combinan los sistemas basados en IP con sistemas basados en telefonía tradicional o telefonía analógica. Aquí podemos ver un ejemplo utilizando un gateway, también conocido como pasarela. En este ejemplo vamos a conectar una red basada en IP, que es la que aparece en la parte izquierda en Internet, con una red tradicional que utiliza línea de telefonía tradicional conmutada, que se utilizaba antiguamente para transmitir los datos de voz y que en este caso se trata de una red RDSI. Para poder realizar la señalización entre ambos necesitamos el gatekeeper, ya que podéis ver que en la parte izquierda utilizamos direcciones IP tanto en la parte que está asociada al gateway como al sistema H323, mientras que en la parte derecha estamos utilizando teléfonos tradicionales, los que se suelen llamar teléfonos con numeración E.164. Si ahora el usuario de la izquierda quiere hacer una llamada, arrancaría su NetMeeting y para poder comunicarse con el exterior a un teléfono de línea tradicional tendría que contactar con su gateway. Una vez contactara con el gateway, podría indicarle que quiere realizar una llamada telefónica y el gateway, que sí sabe cómo realizar llamadas telefónicas utilizando en este caso la línea RDSI, podría restablecer o encaminar la llamada hasta el usuario concreto. Si quisiéramos hacer una llamada en dirección inversa, es decir, desde el usuario que se encuentra en la red tradicional, RDSI, hacia la red de Internet, tenemos que añadir un gatekeeper, como el que veíamos antes. En esta configuración, la usuaria que está conectada a Internet se registra primero en el gatekeeper, con su alias, su dirección IP y su extensión.
Cuando el usuario que se encuentra en la red RDSI realiza una conexión, tendría que establecer primero una comunicación con el gatekeeper e indicarle con qué extensión quiere hablar. Una vez indicara la extensión, el gateway tendría que realizar una consulta al gatekeeper para saber cuál es la dirección IP asociada a la extensión 60 y contestarle con la dirección IP asociada. Y una vez eso está establecido, podríamos realizar la comunicación desde el gateway hasta la usuaria que se encuentra en la parte izquierda y realizar, por lo tanto, el establecimiento de la llamada. Así que, como podéis ver aquí, hemos utilizado tanto un gateway como un gatekeeper para poder realizar la comunicación. Utilizando estos elementos también saliente. En este caso sería muy sencillo. Necesitaríamos primero establecer una comunicación con nuestro gatekeeper para registrarnos. Después podríamos consultar al gatekeeper cuál es la dirección IP del gateway y el gatekeeper nos diría que tienes que utilizar un gateway concretamente. Y una vez tuviéramos la comunicación establecida con el gateway, este reencaminaría directamente la llamada con el exterior. Y así podemos comunicar una red basada en IP con una red de telefonía tradicional de sistemas de telefonía convencionales o en este caso RDSI.